El extraño. H.P. Lovecraft. Infeliz es aquel a quien su etapa infantil solo le trae recuerdos de miedo y tristeza. Desgraciado, el que vuelve su vista hacia las horas solitarias pasadas en vastos y sombríos ambientes de pardos cortinajes e hileras alucinantes de libros antiguos, o hacia las horrendas vigilias a la sombra de ciclopeos y estrambóticos árboles, repletos de enredaderas que agitan en silencio por las alturas sus retorcidas ramas. Esto es lo que los dioses me destinaron. A mí, el aturdido, el frustrado, el improductivo, el insolvente. Sin embargo, me siento raramente satisfecho y me agarro con cierta desesperación a esos decadentes recuerdos cada vez que mi mente me amenaza con ir más allá, hacia el otro. Desconozco el lugar donde nací, salvo que el castillo era incomparablemente horroroso, todo lleno de pasadizos oscuros, con techos altos y planos, donde la mirada solo podía encontrar telarañas y sombras. Las piedras de los corredores agrietados estaban siempre odiosamente húmedas, y por todas partes podía percibirse un maldito olor, como de cúmulos de cadáveres procedentes de generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que tenía la costumbre de encender velas y quedarme observándolas fijamente en busca de algún alivio. Fuera tampoco brillaba el sol, pues unas espantosas arboledas crecían por encima de la torre más alta. Una sola torre negra. Sobrepasaba aquel ramaje y salía a cielo abierto y desconocido. Pero casi estaba en ruinas y solo se podía acceder a ella a través de un escarpado muro casi imposible de escalar. Debo haber vivido varios años en ese lugar, pero soy incapaz de contar el tiempo. Algún ser debió atender a mis necesidades, pero no puedo recordar a persona alguna, excepto a mí mismo, ni a ninguna cosa con vida, excepto a las ratas, los murciélagos y las arañas, todos silenciosos. Creo que cualquiera que me haya cuidado debió de ser tremendamente viejo, ya que mi primera visión mental de una persona viva fue la de algo muy parecido a mí, pero algo retorcido, consumido y deteriorado, como el mismo castillo. Para mí no tenían nada chocante aquellos huesos y esqueletos esparcidos entre las criptas, de piedra excavadas en las profundidades de los cimientos. En mi propia fantasía solía asociar estas cosas con los hechos cotidianos y los encontraba más reales que las imágenes coloreadas de seres vivos que solía ver en los abundantes y mohosos libros. En aquellos libros pude aprender todo lo que sé. Ningún maestro me apremió o me guió, y no recuerdo haber escuchado voces humanas durante todos esos años. Ni siquiera la mía, ya que, aunque había leído acerca de la palabra hablada, jamás se me pasó por la cabeza hablar en voz alta. Mi aspecto era además una cuestión lejana a mi mente, pues no existían espejos en el castillo y me limitaba, por mero instinto, a verme a mí mismo como semejante a esas figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Solo tenía conciencia de mi juventud a causa de lo poco que podía recordar. En el exterior, acostado en el fondo fétido, bajo los árboles tétricos y silenciosos, solía pasarme las horas enteras, soñando sobre lo que había leído en los libros. Añoraba poder verme entre gentes alegres, en el soleado universo situado más allá de la interminable espesura. Una vez intenté escapar de aquel bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se volvían más densas y el aire se impregnaba aún más de crecientes temores, de manera que comencé a correr frenéticamente por el camino ya andado. No fuera a perderme en aquel laberinto fúnebre de silencio. Y de esa forma, a través de crepúsculos sin fin, me veía obligado a soñar y esperar, sin saber exactamente qué, hasta que en mi obscura soledad, el deseo de luz se hizo tan patente que ya no fui capaz de quedarme inactivo, y mis suplicantes manos se alzaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se acercaba a un cielo exterior y desconocido. Y por fin me decidí a escalar aquella torre, aunque me cayera, ya que para mí
Ya era mejor apreciar unos segundos el cielo y perecer que seguir viviendo sin poder contemplar jamás el día. Bajo la húmeda luz del crepúsculo, ascendí aquellos viejos peldaños de piedra hasta llegar a un nivel en el que se interrumpían, y de ahí en adelante, trepando por pequeñas hendiduras en las que apenas entraba un pie, continué mi peligrosa ascensión. Horrible y espantoso era aquel cilindro de roca, inerte y sin peldaños, oscuro, en ruinas y solitario, todo siniestro con el mundo aleteo de los espantados murciélagos. Pero aún más lamentable era la lentitud de mi avance, ya que por más alto que trepase, no se disipaban las tinieblas que me rodeaban, y me invadió un renovado frío, como de algún respetable y embrujado moho. Tiritando a causa del frío, me preguntaba por qué no alcanzaba la claridad, y si me hubiera atrevido, habría mirado hacia abajo. Me pareció que la noche había caído de repente sobre mí, y palpé sin éxito la mano libre, buscando el parapeto de alguna ventana por la que poder espiar hacia el exterior y hacia arriba, y calcular la altura a la que me encontraba. Así, después de una interminable y espeluznante ascensión a ciegas por ese precipicio cóncavo, desalentado, sentí cómo mi cabeza tocaba algo sólido. Entonces me di cuenta de que debía haber llegado a la terraza, o al menos a algún tipo de piso. Alcé mi mano libre y, entre la oscuridad, toqué un obstáculo, percibiéndome que era de piedra y que no podía moverlo. Luego realicé un mortal rodeo a aquella torre, agarrándome a cualquier soporte que pudiera ofrecerme su pringosa pared, hasta que al final mi mano, siempre tanteando, halló un punto en el que cedía la valla y pude reanudar mi marcha hacia arriba. Empujando aquella loseta o puerta con mi cabeza, pues utilizaba las dos manos en mi prudente avance. Arriba no había luz alguna, y a medida que mis manos ascendían más y más alto, supe que, por el momento, mi subida había concluido, ya que aquella puerta daba un resquicio que llevaba a una superficie de piedra plana, de una mayor circunferencia que la torre inferior, y que era, sin duda, el suelo de algún elevado y extenso recinto de observación. Me deslicé con sigilo por aquella cámara, intentando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero no tuve éxito en mi intento. Y mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra, oí el impresionante eco de su caída, pero aún así conservé la esperanza de poder volver a levantarla cuando me fuese oportuno. Creyendo que me encontraba ya a una altura importante, por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé con mucho esfuerzo y palpé las paredes, buscando alguna ventana que me permitiese contemplar por primera vez el cielo, la luna y las estrellas sobre las que tanto había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, pues todo lo que encontré fueron extensas estanterías de mármol cubiertas de odiosas cajas alargadas de unas dimensiones inquietantes. Cuanto más reflexionaba, más me preguntaba qué extraños secretos podía guardar aquel alto lugar, construido a tan grande distancia del castillo inferior. De repente e inesperadamente, mis manos tocaron el marco de una puerta, de la que colgaba una palanca de piedra de rugosa superficie, motivada por las raras incisiones que la cubrían. Aquella puerta estaba cerrada, pero haciendo un esfuerzo supremo, pude superar todos los obstáculos. La logré abrir hacia adentro. Una vez hecho todo esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una verja de hierro decorada y en uno de los extremos de una corta escalera de piedra que ascendía desde aquella puerta recién descubierta, y brillando plácidamente con todo su esplendor, se encontraba la luna llena, que nunca había visto antes, salvo en mis sueños y en unas peregrinas visiones que nunca me atrevía a llamar recuerdos. Ahora estaba convencido de que había llegado a la cima del castillo, y ascendí muy rápidamente los escasos peldaños que me separaban de la verja. Pero mientras tanto, una nube ocultó la luna y me hizo tropezar, y ya en la oscuridad me vi obligado a avanzar con mayor lentitud. Todavía se encontraba todo muy oscuro cuando llegué a la verja, que me encontré abierta tras una meticulosa exploración, pero que no quise atravesar por miedo a precipitarme desde aquella importante altura que había alcanzado. Luego volvió a aparecer la luna,
De todos los impactos que se pueden imaginar, ninguno es tan diabólico como el de lo inescrutable y groseramente inconcebible. Nada de que había soportado hasta entonces se podía comparar al terror que producía lo que ahora estaba viendo, y ni qué decir de las maravillas extraordinarias que aquel espectáculo implicaba. El panorama era en sí tan sencillo como asombroso, ya que consistía solamente en lo siguiente: un lugar de una deslumbrante perspectiva de las copas de los árboles vistas desde una solemne altura. A mi alrededor se extendía, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en distintos sectores por medio de losas de mármol y de columnas, y bajo la sombra de una antigua iglesia de piedra, cuyo capitel desolado brillaba espectralmente bajo la luz de la luna. Medio inconsciente, pude abrir aquella verja y avanzar dando tumbos por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y confusa que estuviera mi mente, aún perduraba en ella aquel anhelo frenético de luz. Ni el asombroso descubrimiento de hacía unos minutos podía detenerme. No sabía, y ni siquiera me importaba, si aquella experiencia era locura, demencia o magia, pero estaba decidido a ir en busca de luminosidad y alegría a cualquier precio. No sabía ni quién ni qué era, ni cuáles podían ser mi espacio y mis circunstancias, y sin embargo, a medida que continuaba mi marcha titubeante, se asomaba en mí un recuerdo apocado, pero latente, que hacía mi avance no fortuito del todo, sin un rumbo fijo por campo abierto, en ocasiones sin perder de vista el camino, y otras abandonándolo para poder internarme, lleno de toda curiosidad, por unas praderas en las que apenas alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una olvidada cañada. En cierto momento me vi obligado a cruzar a nado un rápido río, en el que unos restos agrietados y mohosos hablaban de cierto puente que mucho tiempo atrás había desaparecido. Ya habían transcurrido más de 2 horas cuando alcancé lo que en apariencia era mi meta, un honorable castillo recubierto de hiedras, situado en un gran parque con una espesa arboleda de una alucinante familiaridad para mí, y a pesar de ello, repleto de novedades intrigantes. Observé cómo el foso había sido rellenado y que algunas de las torres, que también conocía, se habían demolido, al mismo tiempo que se levantaban nuevas alas que confundían al observador, pero lo que contemplé con el máximo interés y disfruté fueron sus ventanas abiertas, inundadas de una radiante claridad, enviando al exterior los ecos del más alegre de los banquetes. Aproximándome a una de ellas, observé su interior y contemplé a un grupo de personas vestidas de manera muy rara, que conversaban entre sí con una gran algarabía. Como nunca había oído voz humana alguna, no podía adivinar lo que decían. Algunos de sus rostros mostraban expresiones que despertaban en mí recuerdos muy distantes, y otros me eran totalmente ajenos, a la vez que mi mente pasaba del único momento de ilusión a la más obscura de las desesperanzas. Aquella pesadilla apenas tardó en llegar, ya que nada más entrar se produjo una de las reacciones más espeluznantes que yo hubiera podido imaginar. Apenas había terminado de cruzar aquel umbral cuando entre todos los presentes se produjo un inesperado y repentino pánico, de terrible intensidad, que distorsionaba sus rostros y arrancaba de todas aquellas gargantas los gritos más aterradores. La desbandada fue general, y en medio de aquel griterío y terror, algunos se desvanecieron y fueron arrastrados por los que huían despavoridos. Muchos se tapaban los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose por delante todo lo que encontraban a su paso, derribando muebles y golpeándose contra las paredes en un desesperado intento de llegar a alguna de las múltiples puertas. Solo y aturdido en aquel radiante lugar, escuchando los ecos cada vez más lejanos de aquellos horrorosos gritos, comencé a temblar, pensando en qué podría ser lo que me acechaba sin que yo lo pudiese ver. A primera vista, el lugar parecía estar vacío, pero cuando me dirigí a una de las habitaciones, creí detectar cierta presencia. Una especie de amago de movimiento al otro lado de un arco dorado que llevaba a otra habitación, parecida a la primera.
A medida que me acercaba al arco, empecé a percibir la presencia con mayor nitidez y después, con el primer y último sonido que jamás emití, un terrible aullido que me repugnó casi tanto como la morbosa causa que lo provocaba. Pude contemplar en toda horrible intensidad al inconcebible, indescriptible, inaudito monstruo que, con solo su mera aparición, había transformado una alegre tertulia en una riada de fugitivos delirantes. Ni siquiera puedo decir a qué se parecía, pues era una especie de combinación de todo lo que considero impuro, aterrador, indeseado, anormal y abominable. Era como una sombra fantasmagórica de podredumbre, decadencia y desolación, una fétida y pringosa imagen de todo lo pernicioso, una desnudez impía de algo que la misericordiosa tierra debería de haber ocultado para siempre. Dios sabe que no era nada de este mundo, o por lo menos ya había dejado de serlo. Y sin embargo, cometiendo un enorme horror, pude contemplar entre sus carcomidos rasgos, con unos huesos que se podían entrever, una reminiscencia lejana y repulsiva de antiguas formas humanas, y en sus enmohecidos y lacerados ropajes, una inenarrable cualidad que me estremeció, si cabe, más aún. Yo me encontraba casi paralizado, pero no tanto como para impedir un débil esfuerzo para intentar salvarme. Un traspié hacia atrás que fue incapaz de romper el hechizo que me tenía atado a aquel monstruo carente de voz y nombre. Mis ojos, cautivados por aquellos asquerosos ojos vidrieros que miraban fijamente, se negaban a cerrarse, aunque aquel horrible objeto se veía ahora más confuso tras el primer impacto. Intenté alzar una mano y disipar aquella visión, pero me encontraba tan derrotado que el brazo no respondió del todo a mi voluntad. No obstante, ese intento bastó para alterar mi equilibrio y, tambaleándome, tuve que dar algunos pasos hacia adelante para no caerme. Mientras lo hacía, adquirí de repente la angustiosa sensación de proximidad de aquella cosa, cuya nauseabunda respiración tenía la impresión de oír. Casi enloquecido, pude, sin embargo, mover una mano para detener la pestilente imagen, que cada segundo se aproximaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron una putrefacta extremidad que el monstruo estiraba por debajo del arco dorado. No pude gritar, pero todos los malignos vampiros que volaban al viento de la noche lo hicieron en mi lugar, a la vez que llevaron mi mente a una avalancha de abatidos recuerdos. En ese mismo momento supe todo lo que había ocurrido. Recordé incluso más allá del terrorífico castillo y de sus árboles. Recordé aquel edificio en el que me encontraba. Reconocí lo más terrible, la pagana abominación que se alzaba ante mí, mirándome de lado mientras apartaba de los suyos mis deslustrados dedos. Pero en el universo también existe el alivio, además del sufrimiento, y ese alivio es el olvido. En el eminente terror de aquel instante, me olvidé de lo que me había espantado, y el estallido de aquel recuerdo se evaporó entre una anarquía de imágenes reiteradas, como si estuviera en un sueño. Salí de aquel edificio fantasmal y maldito y corrí rápidamente y en silencio a la luz de la luna. Cuando regresé al sepulcro de mármol y bajé los peldaños, me encontré incapaz de mover la trampa de piedra, pero no me quejé, ya que había llegado a aborrecer aquel viejo castillo y todos sus árboles. Ahora cabalgo al lado de los fantasmas sarcásticos y cordiales, bajo el viento de la noche, y juego durante todo el día entre las catacumbas de Nefretá, en el oculto y desconocido Valle de Hadot, a las orillas del río Nilo. Sé que la luz no está hecha para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb. Tampoco es para mí la alegría, excepto en las fiestas sin nombre de Nitocris, bajo la Gran Pirámide. Y sin embargo, bajo mi nueva y bárbara libertad, casi agradezco el tormento de la enajenación. Porque, aunque el olvido me ha proporcionado la calma, no por eso puedo ignorar que soy un extranjero, un extraño para este siglo y para todos aquellos que aún son hombres. Esto es lo que conocí cuando extendí mis dedos hacia esa abominable cosa surgida de aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y pude tocar la fría e infalible superficie de ese pulido espejo.